Bueno, entonces arrancamos ahora con lo que sigue. Decía que vamos a hacer un salto en el tiempo y nos vamos de esa Edad Media a la que habíamos llegado con las construcciones, las iglesias románicas y góticas. Saltamos a fines del siglo XIX, entre mediados y fines del siglo XIX, a la época de la Revolución Industrial, donde encontramos fábricas, donde especialmente esto arranca en Inglaterra, donde tenían muchas minas de carbón y tenían una industria potente, y empiezan a producir en forma industrializada acero, ¿eh? Símbolo de esa revolución industrial y de esas construcciones en acero fue qué cosa, qué edificio emblemático, o no sé si llamarlo edificio, qué construcción emblemática. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, exactamente, que fue construida para un evento que se organizaba, se hicieron dos o tres, la Feria Mundial de París, se hizo en alguna en otras capitales importantes. ¿Y qué quedó? Se pensó construirla para la feria esa mundial, y se ve que los parisinos, o algunos de ellos por lo menos, porque escuché la otra vez que al principio, igual que pasó en Buenos Aires con el obelisco, también algunos se opusieron a la permanencia de la torre, y después se convirtió, como sabemos hoy en día, en el emblema de la ciudad de París. Bien, bueno, así que estamos en esa época y aparece el acero, que podríamos decir que es, dentro del grupo de los 5 materiales que nosotros vamos a trabajar, un material ideal para la construcción, para el aspecto estructural. Ideal porque soporta tanto tracción como compresión, en eso se parece a la madera, pero soporta con mucho más resistencia, por eso tiene la mejor relación peso-resistencia. Si bien obviamente es más pesado que la madera, también es mucho más resistente. Entonces la relación peso-resistencia es muy buena, y eso es lo que lo hace competitivo en nuestro medio, no para los edificios en altura, pero sí para las construcciones livianas, para las cubiertas de naves industriales, de depósitos, de estadios, estaciones de servicio, etcétera, etcétera. Pero la gran diferencia, bueno, esa es la única parecido con la madera, pero como decíamos recién, mucho más resistente y además isótropo. No hay una dirección, como en el caso de la madera, que era la dirección de las fibras, en la cual tenemos que aplicar las fuerzas para que aporte esa buena resistencia, ya sea a la tracción como a la compresión, sino que lo podemos aplicar en cualquier dirección. Y además un producto industrial, con una calidad mucho más estable, más controlada, porque sale de una fábrica. No es un tronco que aún en la industria forestal, plantado y todo eso, no deja de ser un originado en un ser vivo, que es un árbol, que tiene diferencias, que tiene defectos, y lo mismo, sin llegar a ser un material orgánico con los problemas de los materiales orgánicos, una piedra que está en la naturaleza. Esto es un producto elaborado en un proceso industrial con controles de calidad, así que todo esto es ideal y lo convierte en el material ideal para la función estructural. La única limitación, como vemos acá, podemos usar todo tipo de elementos estructurales, podemos generar elementos lineales, superficiales, haciendo reticulados o utilizando chapas conformadas para hacer los entrepisos, como hemos visto en su momento en Civil 1. La única limitación es la forma, en cuanto a que, como justamente están elaborados en fábrica, son productos estandarizados. Como hemos visto cuando hablamos de metales, estamos hablando fundamentalmente como principales elementos los perfiles de acero laminado normalizado o los perfiles de chapa doblada también normalizados. O sea que esa es la única limitación con que me encuentro.
Bien. Y por esto de que tiene excelente relación peso-resistencia, y es un poco lo que estábamos diciendo recién con Iñaki, es que puedo construir los edificios más elevados con este tipo de estructura. Si bien ahora vamos a hacer algún comentario que va a parecer que se contradice con esto. Bueno, estos son los edificios en donde a lo sumo puede pasar esto que contaba Iñaki, de que tenga estructuras de rigidez de hormigón, pero no puedo hacer todo el conjunto estructural de hormigón y entrepisos de hormigón, porque si no el peso que tendrían estas estructuras en los edificios más altos, los edificios que por ahí tienen 300 metros de altura, sería enorme, enorme. El sistema de fundación sería muy complejo y tendría que tener una roca muy sólida abajo para aguantar ese peso, y aparte cuando llego abajo, las últimas plantas, 2 o 3 planta baja, primero, segundo, serían todo un bloque de hormigón, porque no habría capacidad en la superficie de tomar esa carga, si bien hoy día y con cada vez mayor velocidad se están mejorando notablemente las capacidades del hormigón. Cuando yo era estudiante como ustedes, hablar de un hormigón H30, que muchas veces lo ponemos como ejemplo ahora, era hablar de un hormigón casi excepcional. Un hormigón de 300 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión, o 30 megapascales, que es lo mismo, en el ensayo a 28 días de la probeta cilíndrica. Hoy día se puede hablar de hormigones de 500, 600 kilos, o sea, 50 o 60 megapascales, sin que sean excepcionales. Obviamente no son la mayoría, pero se pueden lograr esos hormigones sin tener que recurrir a cosas demasiado raras. Pero aún así, sigue siendo el acero el protagonista de este tipo de estructuras. Ahora bien, hay un problema acá, y es que por el procedimiento constructivo, acá hay varias cosas que hemos mencionado, acá se menciona algo, por ahí no tendría que estar un poco más claramente. El procedimiento constructivo en líneas generales es que yo elaboro, preparo las piezas en taller y voy a algún montaje de esto en la obra. Y entonces uno piensa de movida, a ver, ¿cómo es esto? Porque yo dije hace un rato que las estructuras de madera tenían la dificultad de que como no eran suficientemente rígidas la vinculación, cuando hago barras, una viga y una columna que tienen las fibras en distintos sentidos, no puedo lograr una suficiente rigidez en esa unión. Y entonces si no tengo rigidez en todo el conjunto, cuando aparece una fuerza horizontal como el viento, lo puedo construir en altura. Y acá estoy diciendo, pero pará, acá estoy diciendo que estoy haciendo un montaje y de piezas separadas, otra vez. Entonces, ¿cómo es este tema? Bueno, el tema es que, como vamos a ver ahora con algún ejemplo, yo tengo que, para poder hacer estos edificios en altura, tengo que generar la suficiente rigidez en la vinculación entre las piezas de acero. O sea que, lo que estoy queriendo decir es que el procedimiento constructivo, o inicialmente, tiende a no formar estructuras rígidas o de no gran rigidez, pero después yo puedo, a través del diseño de las uniones, lograr esa rigidez. Vamos a hacer esto, vamos a analizar esto en este ejemplo. Vamos a tomar un pórtico plano. Pórtico plano conformado por 2 vigas apoyadas en 3 columnas. Las vigas están hechas con perfiles T o IPN, y las columnas están hechas con 2 perfiles C o U enfrentados y soldados, una costura de soldadura a lo largo, en el encuentro de las alas de estos perfiles. Abajo, la columna tiene una chapa de base que se denomina platina, y tiene otra platina
elaborada en el taller en consonancia con esta, que coincide, o que la de abajo tiene bulones y la otra tiene las perforaciones para que coincidan perfectamente y se puedan abulonar, o se pueden después soldar. Y esa que está abajo, esa otra platina que está abajo, está amurada a una base de hormigón armado. O sea que yo construí esa base de hormigón armado, les cuento brevemente, como para que tengan una idea de una de las posibles técnicas, no es que esto necesariamente se va a hacer siempre así. Cuando yo elaboro la base de hormigón armado, dejo incluida dentro de la base antes de hormigonar esos anclajes que veo ahí. Con forma de J, bueno, yo lo dibujo ahora más o menos. Un anclaje, el otro anclaje. Y tengo esa placa metálica, esa platina elaborada en taller, que coincide, que me va a permitir vincular perfectamente la base a la columna. Entonces, coloco esa platina, la sueldo o la bulono a esos anclajes que dejé, la dejo perfectamente nivelada, por más que el hormigón de la base sea un poco irregular, la dejo perfectamente nivelada, posicionada exactamente donde tiene que ir, y luego se le pone entre la platina y la base ya hormigonada, se coloca en estado bastante fluido un mortero expansivo que se llama grouting. Tiene un aditivo que hace que en vez de contraerse, como ocurre normalmente con los morteros cementicios, este es un mortero cementicio expansivo. Y eso hace que ocupes perfectamente el espacio que pudo haber quedado por la irregularidad del hormigón, por la nivelación de la platina y qué sé yo, entre la chapa de acero y el hormigón, y de esa forma puedo descargar perfectamente la carga, por un lado en la base, y por el otro puedo venir y posicionar la columna para que me quede exactamente en el lugar que tiene que quedar y perfectamente vertical. Esa es un poquito la idea. Bueno, así que tengo este pórtico, que vamos, para simplificar, vamos a suponer que con su peso propio más la sobrecarga que tenga que soportar, la vamos a considerar en esta carga P en cada viga, aplicada en el centro de cada viga. Bueno, es una estructura plana porque está formado por barras que están contenidas en un plano, más allá de su sección, podemos considerar que están contenidas en el plano de la pantalla, y a su vez las cargas también están contenidas en el plano de la pantalla, y las fuerzas reactivas que van a aparecer también van a estar obviamente en el plano de la pantalla. Si yo usara, o esto fuera parte de la estructura del trabajo práctico de ustedes, ahora lo que voy a hacer es algo que tienen que hacer ustedes, que es proponer esquema estático para este pórtico. Y voy a plantear 3 esquemas estáticos diferentes posibles. Por un lado, más que nada el análisis tiene que ver con las vigas, pero en un caso es completo para todo el pórtico. Los esquemas estáticos que propongo son estos que están identificados como 1, 2, 1, 2 y 3. En el primer caso, estoy suponiendo que cada viga de ese pórtico actúa en forma independiente. O sea que cuando le aplico la carga P, se deforma por flexión, sufriendo un descenso máximo, una flecha, se llama esto flecha, este descenso máximo delta 1. Como cada uno lo estoy considerando simplemente apoyado y se deforma independientemente, acá, entre las dos vigas que antes estaban las dos en la misma línea horizontal, hay un quiebre, ¿sí? Perdón. Si marco la tangente a la curva de la deformada, en los extremos se produjo ese quiebre.
Cada una se deformó por su cuenta, independiente una de la otra. Otra posibilidad sería, no, a ver, ¿qué pasa si considero que todas esas dos vigas trabajan todas como una única viga, conjunto? O sea, como lo que se llama una viga continua. Así que en este punto, la dirección horizontal original se tiene que mantener. Bueno, esa recta tendría que estar pegada a la curva, ¿no? A ver si la puedo dibujar un poquito mejor. Ahí. Bien, se mantiene esa horizontal. Y entonces, para que se mantenga la continuidad ahí, cuando yo le aplico la carga y esto se deforma por flexión, acá baja y acá se levanta. Necesariamente, para que no se quiebre ahí, tiene que levantarse en el medio y bajarse en los dos tramos, en las dos luces a los costados. Es decir, que en ese caso, ¿qué está pasando? Se invierten, la tracción aparece arriba y la compresión abajo. Así como abajo, en los tramos, tengo, como tengo habitualmente, como tengo acá en la viga simplemente apoyada, tracción abajo y compresión arriba. Acá, al revés, tengo tracción arriba y compresión abajo, ¿no? Se deforma así. Bien. Y va a producirse un descenso máximo, una flecha máxima en cada tramo, delta 2. Finalmente, planteo la posibilidad de que trabaje todo el conjunto como un pórtico. O sea, que no solamente estén unidas rígidamente las dos vigas entre sí, formando una única pieza, sino también las vigas con las columnas. De manera que cuando aparece esta deformación, la parte de arriba se mantiene similar, la deformación, la forma de cómo se deforma, al girar, al deformarse la viga, la columna lo acompaña para que se mantenga el ángulo a 90 grados, ¿sí?, que tenían originalmente la viga y la columna. Por eso aparece esta deformación por flexión en la columna de la izquierda, a la derecha va a pasar lo mismo, y si fuera como en nuestro ejemplo, que la estructura es totalmente simétrica, y los materiales son iguales, y las cargas son iguales, en ese caso la columna central no se va a ir ni para un lado ni para el otro, sino que solamente se va a comprimir. En el dibujito, en realidad, toda esa deformada tendría que estar más abajo, porque las tres columnas se están comprimiendo. Está dibujado de esa manera para expresar que la deformación de la viga es similar a la de la viga continua. Pero en realidad estaría todo un poco más abajo, porque las tres columnas se estarían comprimiendo. Y la del medio se estaría solamente comprimiendo, en este ejemplo concreto. ¿Hasta acá se entendió? Sí, Sí, Marcelo. profesor. Bueno, y la deformación, la flecha máxima, lo que más desciende, en este caso los tramos de viga, es un valor delta 3. Y va a resultar esto que veo acá, que si la carga P es la misma, y los perfiles que tengo en las vigas son los mismos, las deformaciones son delta 1 mayor que delta 2 y esta mayor que delta 3. Pensémoslo intuitivamente. La carga, o la puedo pensar como energía de deformación, que yo le estoy aplicando con esa carga P, la energía va a estar dada con la fuerza y la deformación que sufre la estructura. Esa energía de deformación es la misma en los tres casos, ¿sí? Porque la carga es la misma, porque los perfiles tienen la misma capacidad de soporte, porque son iguales. Pero, en un caso, en el primero, esa energía la aplico solamente a las dos vigas por separado, en el segundo se la aplico a las dos vigas como una única pieza, y en el tercero se la aplico a todo el pórtico. Así que es razonable que a igual energía sea menor la deformación en el pórtico, un poco mayor en la viga continua, o mayor en la viga continua, y mayor todavía en cada viga considerada individualmente. Si yo doy vuelta al razonamiento, puedo decir al revés. Esta estructura, que sufre menos deformación, puedo agarrar, si considero una flecha admisible, una deformación admisible
con esto que tiene que ver con esto que habíamos dicho el otro día, de la condición resistente que era que la deformación sea admisible con el uso, bueno, ustedes van a ver que para distintas piezas van a considerar, hay valores reglamentarios de deformaciones admisibles, de flechas admisibles. Entonces, a lo mejor acá puedo resolver la viga, el dintel del pórtico, con un perfil doble T número 20. Y en cambio acá tengo que usar un número 22. Y a lo mejor acá tengo que usar para cada viga un número 24 o 26. Es decir que, en principio, para esta función, pareciera que, por lo económico, es más conveniente cuál de los tres esquemas estructurales. Y lo que pasa que, o sea, en el primero necesito más sección, pero en el tercero necesito más cantidad de piezas. No, acá las columnas tienen que estar igual, si no, no están flotando en el aire las vigas. Está bien, pero bueno, entonces en el primero es Las en el que más columnas van a material, estar. Habrá que ver si la columna sometida a esta situación claro. Bueno, entonces en el tengo primero que es en el que más aumentarle la gasto, sección o no. Tal vez no, porque la situación, el compromiso mayor va a ser el de la compresión en la columna, no el de la flexión. Pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver. En principio pareciera que me conviene el esquema más rígido, el pórtico, que la viga continua o que las vigas. Aparte podría tomar 1 y 2 nada más. Y en 1 y 2, ¿cuál me conviene? 2. Bien. Así que, en principio, cuanto más rígido pareciera que es más conveniente. Además, en el caso del pórtico, además de aportarme lo económico, está también la posibilidad de que me funcione como estructura de rigidez frente a la presencia de una carga horizontal, por ejemplo. Y pueda transmitir esa carga horizontal al terreno. Bien, Perdón, yo tengo una duda del tercer caso. sí, Eh, eh, Porque ahí no estoy viendo, o sea, en el caso ese de que las dos cargas son iguales, tengo solo compresión en la columna, en la pero del en la viga, medio. sí, sí, pero en la viga sigo teniendo tracción en el punto del medio. Sí, Ok, exacto. Sí, sí. Por eso está dibujado así. En realidad tendría que estar todo un poquito más abajo. Pero está dibujado así para que se vea igual que en el de la viga continua. Bien. y la tracción esa, perdón, que se estaría equilibrando con las columnas de los costados, o con qué, porque no estoy No, viendo, no entiendo esa. claro, digamos, si tengo tracción en la, En este punto, en el punto sí, central, en el encuentro, en el apoyo intermedio, tengo tracción sí, sí, en sí, la eso viga. mismo, En la viga, no en sí, la sí, columna, ¿eh? No en la columna. La columna se sí, sí, está estamos de comprimiendo. acuerdo. Sí. Y pero entonces ahí no tendría que haber también tracción en la columna. No. En la columna hay flexión, aparte de compresión, en las columnas laterales. Sí. Bueno, bueno, está Sí. bien, no, tengo que mirarlo un poquito Porque más. todo este conjunto, eso es lo que te estoy explicando, que por ahí no se ve en el dibujo por dónde está posicionado. Todo esto está más abajo, ¿se entiende? Por eso no hay tracción acá, se comprime esto. Ah, ok, ok. ¿Mm? Bien, Está gracias. dibujado así para mostrar que es igual, en la viga la situación es igual o similar. Pero todo esto en realidad está más abajo, todo se comprime. ¿Mm? Bien. Bueno, ahora, supongamos que llego a la conclusión de que yo quisiera que me parece más conveniente que trabaje como pórtico porque tengo la menor deformación acá. Y puedo usar un perfil más chico acá en los dinteles y a lo mejor con las columnas, con lo que yo ya estaba usando para soportar la compresión, no se ve afectada por la flexión que aparece en la columna. O que puedo elegir esta segunda variante como mejor respecto de las dos vigas individuales. El tema es que hay que ver cómo lo construyo. Porque si yo lo calculo como viga continua, por ejemplo, tomemos el caso 2 para, digamos, evitar la polémica en este momento,
Si yo lo considero como viga continua, pero agarro, levanto las 3 columnas como conté recién, después de hacer la base de hormigón y qué sé yo, y vengo acá, apoyo los 2 perfiles doble T, y les pongo algunos puntos de soldadura acá, para que no se mueva y nada más, y lo dejo así, y no le hago más nada, esto no va a trabajar como viga continua por más que yo lo calcule como viga continua. Cuando se le aplique la carga se va a deformar cada uno por su lado, porque acá no hay suficiente rigidez, no hay continuidad en este caso entre las 2 vigas. Yo tengo que construirlo, si yo lo calculo como viga continua, lo tengo que construir como viga continua. Por ejemplo, ponerle en el alma 2 chapas, una de cada lado, soldada en todo su perímetro. Entonces ahí logré la continuidad. Va a trabajar estas 2 vigas, que las traje de taller, las monté ahí arriba de la columna, cuando las sueldo ahí, pum, o lo pude haber hecho en el taller también, y hago el montaje, eso ya va a trabajar como una única pieza. Y se va a comportar como está acá. Ahora sí se va a comportar. Entonces, en vez de poner el perfil 26, puedo poner el 24 o el 22. Y si quiero que trabaje como pórtico, ya sea por lo económico o porque quiero que tenga capacidad de tomar fuerzas horizontales, tengo que rigidizar ese nudo. Porque si lo dejo como está acá, se va a deformar así, y se va a producir el quiebre ahí. ¿Ah? Se va a deformar de esta manera, esto va a girar así, y la columna va a seguir acá. ¿Sí? Porque no hay suficiente rigidez en este nudo. ¿Mm? Entonces tengo que, si quiero construirlo como pórtico, tengo que, si quiero calcularlo como pórtico y que se comporte como pórtico, tengo que construirlo como pórtico. Entonces tengo que agarrar y rigidizar esos nudos, colocándole, por ejemplo, esta escuadra que se llama cartela, colocándole estas chapas que se llaman rigidizadores. ¿Mm? A ver, los rigidizadores, supongamos que este es el perfil, esperen, vamos a doble T, son unas chapas perpendiculares al alma del perfil, puestas por ejemplo ahí, y que hacen que esa sección sea menos deformable, justamente más rígida. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en unas fotos. Entonces yo ahora, por más que en principio constructivamente se trata de un montaje de piezas separadas, si yo después voy rigidizando las uniones con estos elementos que estamos viendo acá, que vimos también recién en el dibujo, cartelas, cartela como esta también, acá está soldada, acá están abulonadas, rigidizadores, como estos que vemos acá, ¿sí? O incluso, por ejemplo, fíjense esto, este ensanchamiento que se hizo en el nudo, fíjense. Acá esta pieza se va a fijar acá, el perfil doble T, y se hizo esta terminación, ensanchando acá una pieza especial para el nudo, para darle ¿qué? Más rigidez, para que esto sea un nudo rígido. ¿Eh? En lugar de hacer esto, por ejemplo, de ponerle una cartela al perfil, se diseñó esta pieza para la unión, para el nudo. ¿Mm? Bien, ¿se entiende esto? Sí, sí. Entonces, si bien constructivamente uno de movida dice, no, pará, esto cómo, ¿por qué puedo construir en altura y hacer uniones rígidas si estoy haciendo un montaje como un mecano vinculando piezas sueltas? No, pero puedo diseñarlo para que esas uniones, para que esa vinculación sea rígida y haya continuidad entre los elementos estructurales y esto trabaje todo como un conjunto. ¿Mm? Bien. Quería Bueno, justo hacer la, si me das un minuto en la diapo anterior,
A ver, esto en madera se podría hacer de alguna manera. La realidad es que sí, pero tantas uniones en un material que tiene fibras, que no tiene el mismo comportamiento, que no es isótropo, que no tiene el mismo comportamiento en todas las direcciones y es fibroso, generaría que se me rasgue la madera en el sentido que yo pongo todos los bulones. De hecho, cuando ustedes Y vean y soldar no se fabrican puede. estructuras, claro, soldar es inviable, cuando ustedes vean estructuras metálicas, cuando vean específicamente la parte de uniones, que la van a ver sintética, pero la van a ver como para entenderla, van a ver que en el cálculo de resistencia de la unión se descuentan los agujeros y se calcula la tensión que toma el resto de la placa que no está agujereada. Y Pero no cómo solo es. eso, sino que el bulón, para poder producirse la transmisión de cargas de Toma una muchísima viga fuerza. a la columna, tiene una presión en ese acero que produce concentración de tensiones que la madera no lo aguanta de ninguna manera. Cuando se empieza a mover, eso se empieza a agrandar el agujero ahí y se acabó, Claro, por el eso. bulón. No es que no se pueda materializar, pensar en una unión semejante, sino que constructivamente no se puede hacer y la tecnología en la madera no lo permite. Esa es la diferencia por la cual ambas cosas, si bien son semejantes, desde un punto de vista idílico, la realidad es que por el comportamiento y por el tipo de material que es el acero y la resistencia que tiene y la capacidad que tiene, lo permite, y la madera, por otro lado, no lo permite. Esa es la diferencia fundamental. Perfecto. Muy bien. Bueno, vos ahora nos sumamos unos 50 años para adelante y ya estamos en principio del siglo XX. 1920 por ahí, a nivel experimental, y 1930 en adelante ya difundido como técnica, cada vez con mayor difusión. El hormigón armado in situ, o sea que el tradicional, donde yo voy a hacer un encofrado, un molde, y primero voy a poner una armadura, y lo voy a llenar con hormigón, cosa que ya todos ustedes conocen de Ingeniería Civil 1 y de lo que venimos hablando hasta acá en Ingeniería Civil 2 y también en Tecnología de los Materiales, seguramente. Bien. Bueno, ¿qué pasa? En primer lugar, acá nos aparece algo diferente a lo que veníamos hablando hasta acá, y es que tengo un material compuesto. Un material compuesto por dos materiales, donde a la vez uno de ellos también es un material compuesto, que ya hemos analizado bastante a lo largo del primer cuatrimestre sus componentes. Un aglomerante, que sabemos que puede ser exclusivamente el cemento Portland. Para nosotros hoy día ya lo llamamos IRAM cemento, que cumple con la IRAM 50.000, agregado fino, agregado grueso, arena y piedra, agua, e inclusive sabemos que también le podemos colocar aditivos para mejorar las propiedades del material. Bueno, y este material es un pétreo artificial, que como todas las piedras, resiste bien la compresión, pero mal la tracción. Y por eso tengo que agregar el acero, material compuesto. Primer principio de funcionamiento del material, entonces, que el hormigón toma los esfuerzos de compresión y el acero toma los esfuerzos de tracción, cosa que ya ustedes saben ampliamente. Ahora, lo que no sé si se han detenido a pensar un poquito, a reflexionar, qué es lo que pasa con el hormigón y el acero en esta zona. Yo hablaba recién como un hormigón que podemos tomar relativamente como algo común, un hormigón H30, que quiere decir que las probetas, al menos el 95% de las probetas, a los 28 días, las probetas cilíndricas de 15 de diámetro y 30 de altura, a los 28 días tienen que poder soportar, resistir al menos 30 megapascales o 300 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la resistencia a la compresión, en el ensayo de compresión. Ese hormigón puedo considerar más o menos con bastante exactitud o admisible, digamos, precisión admisible, por lo menos para este análisis, que a la tracción soporta más o menos un 10% de lo que soporta la compresión. O sea que si tengo un H30, el hormigón que está por acá, junto con la barra de acero, que se está traccionando, aguanta 30 kilos por centímetro cuadrado.
Ahora resulta que yo sé que el acero que tengo acá, la barra de acero que tengo acá, la que me voy a encontrar hoy día en el mercado, es en nuestro mercado, en la Argentina, un ADN 420. O sea, un acero de dureza natural, con incorporación de un poquito mayor porcentaje de carbono para aumentar su resistencia, que tiene una tensión de fluencia de 420 megapascales, o sea, 4.200 kilos por centímetro cuadrado, que es la tensión que se considera admisible, o sea, la máxima a la que puede llegar el acero. O sea, que yo trato de aprovechar el acero al máximo, voy a poner ahí la cantidad de barras de acero, como para, y con su sección en centímetros cuadrados, como para que en lo posible estén trabajando ahí cerquita de los 4.200 kilos por centímetro cuadrado. La pregunta entonces es, ¿qué pasa para que no estalle el hormigón ahí? Si el acero se estira a 4.200 kilos por centímetro cuadrado y el hormigón aguanta 30, tendría que volar todo ahí. ¿Qué es lo que está pasando para que no ocurra eso? Y que efectivamente el hormigón pueda trabajar, hormigón y acero, como un conjunto, un material compuesto. Para Lo que eso, si funciona... querés, hago la misma analogía que hacemos en resistencia cuando explicamos Axil. Supongamos que yo tengo esta barra de acero, para que sea algo que todos podamos analizar. Tengo una barra de acero, todos respondan por favor con el micrófono con el chat. Todos saben de qué estamos hablando. Una barra de acero, no sé, del 16. ¿Todos vieron alguna vez en su vida una barra de acero del 16? 16 milímetros de diámetro. Sí. Sí, sí. Bien. Imagínense que yo ahora le pongo espuma de poliuretano, esa espuma tipo DPS que se hincha toda, y la revisto toda a la barra, la longitud que sea, la revisto de espuma de poliuretano. ¿No? Y la empiezo a estirar. Y yo pretendo ahora, claro, yo agarro y la fijo a dos placas, digamos, que agarren la espuma y la barra de los dos lados. Y ahora la empiezo a estirar. ¿Se va a estirar mucho o poco ese conjunto? Se va a estirar lo mismo, trabajan solidariamente. Exacto, o sea, la espuma se va a estirar lo mismo que el acero porque está adherida al acero y por más que yo tire la espuma, y la espuma va a decir, negro, mirá, de esto que me estás planteando como carga, casi todo el esfuerzo se lo tiene que llevar ¿quién? El acero toma muchísimo más. Claro, casi sería despreciable lo que toma la espuma de poliuretano, porque es tan deformable que no lo va a agarrar, no se va a hacer cargo de la fuerza. O sea, casi que es como si le hubiese puesto algo para maquillar y para que no se vea el acero, pero el que toma el esfuerzo es el acero. ¿Se entiende? Sí, Hay sí. un No, tema de pero, la rigidez. claro, el problema es que el hormigón no es tan deformable como la espuma de poliuretano. ¿Qué le pasa al hormigón para que haga lo que hace la espuma de poliuretano? ¿Por qué acompaña al acero? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que hay una muy fuerte adherencia entre el acero y la pasta de cemento, y si bien el hormigón se fisura cuando lo va acompañando al acero, esas fisuras son muy pequeñitas, muchas fisuras pequeñitas, que no afectan al funcionamiento del material y que permiten que vaya acompañando el acero en su deformación. A diferencia de la espuma de poliuretano, no se estira el hormigón, pero se microfisura, y eso se logra porque está muy pegado la pasta de cemento a la barra de acero. Perdón, es por eso justamente que se dejan de utilizar barras lisas, ¿no? Porque no Bueno, toma... ahora viene eso, justamente. Ah, perdón. Ahora enseguida viene ese comentario. Esa adherencia entre acero y hormigón se logra, en principio, podemos considerar tres aspectos diferenciales. El primero es la propia adherencia de la superficie del acero con el hormigón. Ahí ya hay una fuerte adherencia por esto de que la pasta de cemento se pega mucho al acero. Y esto era lo que hacía también que, cubierto con pasta de cemento, ese acero no sufra corrosión por más que ya tenga corrosión inicial, cosa que no ocurre con ninguna otra protección que le podemos dar al metal ferroso.
esta nomenclatura, no nomenclatura, la denominación que le estoy dando a cada una de estas formas de la adherencia es la que aparece en un libro que se usaba, no sé si se usa todavía, se usaba mucho como bibliografía conceptual para el funcionamiento del hormigón armado, que era el de un autor alemán que se llama Leonhard. Hay toda una escuela de Alemania, alemana, que conceptualiza el funcionamiento del hormigón armado, y este Leonhard era un representante de esa escuela alemana, y llamaba a esta adherencia entre la superficie del acero y la pasta de cemento, en la propia fijación de un material con otro, adherencia por contacto. Esa era la adherencia que funcionaba en las barras lisas, que mencionaba recién creo que Nadir, ¿no? Sí, sí, Marcelo. Bien. Ahora, esas barras lisas aguantaban hasta 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Cuando se empezaron a fabricar aceros más resistentes, agregándole carbono y llegar a estos ADN 420, ya era insuficiente la barra lisa, la adherencia propia de la pasta de cemento con el acero. Y entonces hubo que aumentar la superficie de contacto agregando estas textura a las barras a través de aleteados, nervaduras, todos esos dibujitos que ustedes ven en las barras de acero para hormigón armado. Y a eso Leonhard lo llama adherencia por rozamiento. Y finalmente, tanto en las lisas como en las texturadas, en los extremos de las barras se hacen anclajes. Antes se usaba este tipo de anclaje en forma de gancho, actualmente se usa más bien en forma de escuadra para hacerlo más rápido, aunque se consume un poquitito más de longitud de barra, pero es más rápido de ejecutar. Y unos u otros, estos anclajes también aportan a esa adherencia, a esa fijación de la barra con el hormigón. Y a eso Leonhard lo llamaba adherencia por compresión. Bueno, por cualquiera de estos tres aspectos se logra esa adherencia que permite la transmisión de carga del acero al hormigón sin que el hormigón estalle, a través de microfisuras que van acompañando la deformación de la barra de acero. El tercer aspecto que hace que el material, la tercera característica, el tercer principio que hace que el material pueda funcionar correctamente como material compuesto, tiene que ver más que nada cuando tengo una estructura de hormigón expuesta a la acción de la intemperie y especialmente a los cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque ambos materiales tienen un coeficiente de dilatación similar. ¿Por qué habla de un delta T gradual? Bueno, imaginemos que yo tengo un puente, por ejemplo, en San Juan, donde el salto térmico en verano, a lo mejor entre la mañana y la plena hora de verano, es de más de 20 grados, 25 grados, por ahí. Tengo 10 grados a la mañana y 30, 35 grados al mediodía. Bueno, si el acero se dilatara mucho más, como a uno le parece intuitivamente, que el hormigón, no podría quedarse el acero dentro del hormigón y se rompería esa pieza. Sin embargo, se dilatan los dos muy parecido, y por eso pueden dilatarse y contraerse acompasadamente sin que haya problema y funcione como material compuesto. En realidad lo que pasa, lo intuitivo que a uno no le cierra por ahí de entrada mucho, es que no es que tienen muy similar coeficiente de dilatación, lo que tienen muy distinto es el coeficiente de transmisibilidad térmica. El calor se transmite mucho más rápido en el metal, en este caso en el acero, que en la piedra, que en el hormigón. Ahora, como la variación de temperatura es gradual, eso no genera inconveniente. Lo que sí genera inconveniente es si yo tengo un incendio con un alto poder calorífico, que en poquito tiempo hay un cambio muy abrupto de temperatura, ahí sí el acero va a querer estallarse, salir del hormigón. ¿Por qué? No porque se dilata más, sino porque se dilata más rápido, porque se calienta mucho más rápido. ¿Sí? Pero en funcionamiento normal, esto también permite el similar coeficiente de dilatación que trabaje como material compuesto. Y esos son los tres principios de funcionamiento del hormigón armado. Acero, Aparte de que el tracción. acero está inmerso dentro del hormigón, con lo cual
Tampoco Tiene que está en llegar contacto claro, tiene que directo llegar el con... hormigón a transmitirle la temperatura al acero primero. No es que el acero está expuesto, con lo cual podría dilatarse más rápido, porque se transmite más rápido. En este caso, al estar inmerso, ayuda a que trabajen en conjunto, a que esa cuestión gradual, por más que el salto térmico en 3 horas sea 20 grados, sea mucho más gradual, porque tiene que llegar a calentar o enfriar primero la masa de hormigón para llegar al Sí, acero. esto falla cuando hay un incendio, una explosión, donde hay un cambio de temperatura abrupto. Bien. Bueno, entonces todo esto son los principios de funcionamiento. Y lo otro importante a destacar es que se agregó acá, abajo, a la izquierda, que empeora la relación peso-resistencia respecto al acero. El hormigón es pesado, combina un poquito. No es tan mala como la de la piedra, pero tampoco es tan buena como el acero. Entonces, me encuentro con que puedo hacer todo tipo de material, elemento estructural, vigas, columnas, losas, etcétera, todo lo que ustedes ya saben, sin limitaciones de forma en principio, porque yo puedo preparar el molde con la forma que yo quiera. La limitación es el peso. Fundamentalmente acá, cuando empiezo a separar los apoyos, ya el consumo de material para autosostenerse empieza a serlo antieconómico. Y ahí es donde, en nuestro medio, si bien el acero es muy caro comparado con el hormigón armado, compite en ventaja cuando la estructura es una estructura como una cubierta de una nave industrial, de un depósito, una cubierta liviana, en donde fundamentalmente se trata de autosostener la cubierta, más alguna pequeña sobrecarga. Entonces ahí, si tengo que autosostener algo de hormigón armado que es muy pesado, es antieconómico y compite con ventaja el acero. Bien. Bueno, esto de que hormigono todo junto, hago un molde, yo en principio hormigono todo, la losa junto con la viga y las columnas en un mismo nivel, tiene que ver con esta palabrita de que actúa en forma o es un material monolítico. Monolítico quiere decir que cuando hormigono, lo que hormigono todo junto, forma una única pieza, toda una masa de hormigón. ¿Sí? Y esto, al revés que en el acero, que yo decía que era un montaje de piezas sueltas y pareciera que es más complejo que se formen uniones rígidas, acá parece que es al revés. Hormigono todo junto, monolítico, en principio tendría que ser rígido, todo un conjunto. Bueno, vamos a ver qué tanto es así. Vamos a hacer el mismo ejemplo del pórtico. Lo otro, antes de ir al ejemplo del pórtico, que cabe mencionar, otra cosa, así como me vuelvo un poco para atrás con la relación peso-resistencia, o bastante para atrás respecto al acero, también me vuelvo para atrás en cuanto al tema de la calidad. Los controles de calidad son en obra más exhaustivos. Así como, porque en el acero yo ya me quedaba bastante tranquilo con el control de calidad de la fábrica. Después tengo que hacer el control de calidad de lo que yo hago en el taller, en el montaje, por supuesto. Pero acá en el hormigón, bueno, primero está la elaboración del hormigón, donde aparecen materiales naturales como la arena y la piedra, el agua, la dosificación del hormigón. Yo diseñé un hormigón y dije, bueno, este hormigón, para obtener de este hormigón con tal resistencia y tales cualidades, tengo que poner tantos kilos de cemento, tantos kilos de esta arena, tantos kilos de esta piedra, tal aditivo. Bien. Ahora, cuando lo elaboro, hay que ver si el proceso constructivo de la elaboración del hormigón, el propio proceso de elaboración, yo mido correctamente, tengo que controlar que para cada metro cúbico ponga esos kilos de cemento, esos kilos de arena, esos kilos de piedra, esa cantidad, centímetros cúbicos de aditivo. Supongamos que digo, bueno, me quiero olvidar de este control de calidad, entonces voy y compro el hormigón con determinadas propiedades, con tal resistencia característica y tal asentamiento, cosa que ya lo vimos cuando hablamos de los aditivos, en una planta elaboradora de hormigón que yo sé que es muy buena. Y yo me olvido de eso. Bueno,
Supongamos que acepto que el control de calidad me lo aporta esa planta elaboradora de hormigón. Igual, en obra me encuentro con otro montón de imponderables. El control de la disposición correcta de los encofrados. Me quedó una columna un poco torcida, me quedó la viga medio corrida de la columna. La columna que iba a trabajar a compresión pura está flexionándose, la viga está sufriendo torsión, y yo no la calculé la torsión. ¿Por qué? Por fallas en la disposición del encofrado. Fallas en la disposición de la armadura. A ver cómo estamos de horario. Por ejemplo, hay un clásico, que es en las armaduras de los balcones, de los voladizos. Yo tengo una losa de balcón, la losa de adentro del ambiente. Supongamos que acá tengo la viga del borde, la que da para afuera. Acá tengo una viga adentro. Y vamos a poner en este mismo dibujito, viendo en vista, esto sería un corte, y estaría viendo en vista por allá la columna, una de las columnas que apoya sobre la, bueno, me quedo más en medio, la viga, y acá la otra columna sobre la cual apoya la otra viga. Bien. Entonces acá, la deformación acá, ¿sí? Es algo así. Esto se deforma así, y esto se deforma, bueno, y me quedo medio horrendo, disculpen. Se me cayó el balcón ahí. Esto se deforma así. Entonces, en toda esta losa, la tracción está arriba. Entonces, cuando pongo las barras de acero, que toman el esfuerzo de tracción, la barra que viene así, por acá, perdón, voy a poner algo más finito, la barra que viene así, ahí, acá la voy a subir y la voy a llevar por acá arriba, y acá va a bajar así, algo así. Bueno, y a veces viene uno de los que está trabajando ahí, el electricista que está colocando las bocas de luz, o uno que anda con una carretilla con el hormigón, y pisa esa barra y la da vuelta. La barra está levantada así, y me la dan vuelta ahí, tuc. Y en vez de quedarme la barra de acero por ahí arriba, me quedó por acá, por el medio la barra. ¿Sí? Girada ahí, medio rara. Y ya no está todo en la zona donde hay tracción. Ya puede ser que me aparezca una fisura en la parte superior de esa losa del balcón ahí en el apoyo. Bueno, todas esas cosas son cosas que hay que ir controlando, controlar que se llene bien el molde, para eso hay que vibrarlo, para que no quede en hueco cuando voy demoldando, no me encuentre con que el hormigón no penetró en algún lado. Que controlar el curado, que por ejemplo si hay muy alta temperatura no se me evapore el agua del hormigón y no tenga ese hormigón el agua que tiene que tener para que se produzcan correctamente las reacciones químicas de endurecimiento, la hidratación del cemento que hemos visto en el primer cuatrimestre. Entonces tengo que mojar ese hormigón en verano, o inyectarle vapor caliente en invierno, porque se acuerdan que cuando bajaba mucho la temperatura empezaba a reducirse la velocidad de fraguado y de endurecimiento. Bueno, todos esos problemas los tengo que controlar en la obra, por eso aparece este tema del control de calidad. Bien. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Por ahí un poco polémico, depende de quién lo escuche, pero bueno. Dale. Esto es una realidad. A ustedes les va a pasar el día de mañana a quienes se dediquen a hacer cálculo y o obra. La mano de obra es cada vez menos especializada, cada vez menos competente, cada vez menos instruida y por sobre todo cada vez más desinteresada. Cada vez les importa menos lo que están haciendo. Es una realidad, no es algo que vayamos a cambiar nosotros, ni que podamos hacer nada al respecto porque la gente que trabaja en obra
le importe lo que hacemos o le importe el por qué. No les interesa ni el por qué están los hierros, hay que hacer esto, lo dice el ingeniero, y no les importa si está bien o si está mal. Entonces, uno, en el momento del diseño de las estructuras, tiene que tener en cuenta estas cuestiones. Porque si no las tiene en cuenta, van a aparecer problemas. O sea, el día que se caiga un balcón, primero lo van a llamar a ustedes, y el juicio, primero, lo van a tener ustedes. Después dirán, yo Y la lo hice cárcel, bien, si se mató claro, alguno. y digamos, y presos, por lo menos 5 días, van a estar ustedes. Entonces, uno desde el diseño tiene que buscar la forma de que esto no suceda. ¿Cómo se hace en el caso de un balcón? Yo entiendo que el hierro del balcón puede ser del 8 cada 15, pero será del 12 cada 20. ¿Por qué? Porque un hierro del 8 lo pisan y lo doblan, un hierro del 12 lo pisan y no lo doblan. Y no sé quién me está mandando mensajes. Lo pisan y no se dobla. Ustedes hacen el cálculo para un tercero, para un arquitecto o para otro ingeniero que no se dedica a cálculo, y ustedes no saben cuál es el control de calidad real que va a hacer esta persona respecto a la estructura que ustedes le calcularon. Ya sea por desconocimiento, por falta de interés o por lo que sea. Por ahí no hace un control exhaustivo, porque nunca le pasó nada. Entonces, a veces es cuestión de hacer las cosas para que no haya forma de hacerlas mal. Es decir, a 2 vigas iguales, O sea, más difícil por lo armadura. menos hacerlas mal. Claro, a 2 vigas iguales, de igual dimensión, por ahí una te quedó porque una tiene una pared encima y la otra no, 2 vigas, 2 vigas que apenas en viga a viga, que es muy común en un baño, lo que sea, una tiene una pared arriba y la otra no, y te da distinta, bueno, 2 vigas iguales, del mismo tamaño, todo igual, armadura igual. O sea, ¿por qué? Y porque eso reduce mucho los errores en obra. O por lo menos es que los reduce, es que los elimina básicamente, porque después de una vez que doblaron la armadura no la pueden poner en otro lado, ya está. El doblador está en un lado, el que la coloca está en otro. Entonces, si ya está doblado, si no, lo importante es, si no entra, es fácil que no se equivoquen. O sea, si, no van a poner una viga de 6 metros donde la viga mide 3 porque no le entra la armadura. Pero estas cuestiones en el momento del diseño, simplemente para uno hacer las cosas de forma tal que minimizar la posibilidad de error. Porque esto pasa, no les importa, lo pisan, lo doblan, no se preocupan, no les interesa. Entonces uno a veces tiene que buscar la forma de, bueno, ya un hierro del 10 es más difícil de doblarlo. Un hierro del 6 en una losa, la verdad, los hierros que suben en la losa y toman el corte, los pisan, quedan todos doblados. Hoy por hoy, aunque sea más cara, hay que poner hierro del 8. Porque es más difícil ya en el conjunto. En un balcón estoy muy del 10 o del 12. No importa si el hierro después está, si está sobrado de hierro o no está sobrado de hierro. Lo que importa es que no se doble y que esté donde tenga que estar, porque en el momento que ustedes taparon todo con hormigón, no ven malo hierro. Entonces, tiene que estar garantizado que esté como tiene que estar. Se lo digo porque, nada, no está, el CIRSOC no dice usted use esto, pero de alguna manera uno tiene No, pero estas son cuestiones que tienen que ver con los criterios. O sea, lo van a ir adquiriendo a lo largo de la carrera. Pero van a aprender a calcular con la precisión para decir, no, ¿por qué voy a poner un hierro del 10 o del 12 si con un hierro del 8 es suficiente? Y cada 15. Y acá me quiere poner uno del 12 cada 12. Y después van a ver, cuando hagan los costos de esa obra, que la incidencia de ese aumento de costo de armadura es bastante bajo como para no justificar un riesgo, por ejemplo. Todo lo que se ahorraron ahí a lo mejor con poner la armadura esa que le dio el cálculo, qué sé yo, y no, por ejemplo, un consejo como este que está dando Iñaki, se les va un santiamén con un juicio, ni hablemos con eso. Pero no hablemos de un juicio simplemente porque se fisuró el hormigón y le empezó a entrar agua adentro al departamento de abajo, qué sé yo. Ni hablemos de un juicio que se rompió y se cayó el balcón. Eso. Ni hablar, una fisura o una deformación excesiva y que ya no te deje dormir 3 días, ya no es costo para asumir por no poner un diámetro más ancho, mayor diámetro,
y una separación un poco más chica para estar tranquilo de que eso, digo, no es cuestión de sobredimensionar todo, es cuestión de decir, los balcones no me van a cambiar la ecuación Es técnica cuestión de económica de tener la un obra, criterio razonable para hacer las cosas de la mejor forma posible. teniendo en Para, cuenta la mano de obra que existe hoy en día, de vuelta. No está capacitada, no es especializada, hoy hacen hormigón, mañana revocan medianeras y pasado hacen yeso. O sea, ese es el nivel de mano sí, de obra que de hay hoy. pronto ustedes el día de mañana tienen una realidad distinta, qué sé yo, tienen un contratista de hormigón que es un fenómeno, que los hay, no es que no los hay. Ojalá. Y lo tienen que cuidar como más que a la madre, pero bueno, puede ser. En ese caso podrán tomarse esas licencias, pero en general te consejo que de Iñaki, que me parece muy bueno, hay que también tomarlo, el tema este de tratar de ir generando criterios razonables, en donde uno sopese realmente, más allá de que yo aprendí en tal materia que esto se hace así, que me da así, que la precisión, tengo que sopesar qué incidencia tiene esto en mi costo, en mi eficiencia, y qué ventaja tengo si a lo mejor me cubro un poco más por este lado. ¿Mm? Bueno, pero vamos a esto de si es verdad que porque es monolítico, porque se hormigonó todo junto, las uniones sí o sí son más rígidas. Y vamos a tomar otra vez el ejemplo del pórtico. Otra vez tengo un pórtico plano, con la carga en el mismo plano que las vigas y la columna del pórtico, todo hormigonado todo junto, así que monolítico como dijimos recién. Hormigoné, hice el molde de la viga, de la columna, la base ya estaba hecha, empalmé la armadura que venía de abajo de la base con la armadura de la columna y hormigoné todo junto. Muy bien. Así que me quedó monolítico el pórtico. Y vuelvo a plantear las tres posibles esquemas estructurales, con lo mismo que dije, esto es lo mismo que vimos recién. Así que si las vigas estuvieran aisladas una de otra, tendría mayor deformación. Si la viga fuera continua, menos. Y si todo trabajara en conjunto como un pórtico, todavía menos. O sea que a lo mejor, para la misma carga, en el primer caso, voy a poner cualquier cosa, ¿no? No lo tomen esto como algo, como un dato, una estimación real. Pongámosle que acá tuve que poner, no sé, 5 barras de 20 milímetros, lo que llamamos 5 phi del 20, 5 barras de diámetro 20 milímetros, y en cambio en este otro tuve que poner esperen que lo vamos a escribir en otro lado, así entra. Acá abajo lo voy a poner. En la viga continua tuve que poner, por ejemplo, qué sé yo, 2 barras de 20 milímetros más 3 barras de 16. Como armadura de tracción, ¿no? La que va abajo, en los tramos de las vigas. Y supongamos que en el pórtico, como todavía es menor la deformación, tuve que poner 5 del 16, supongamos, para simplificar la cosa. ¿Sí? Entonces otra vez vuelvo a decir, bueno, entonces a mí me conviene el pórtico, más que los otros, o la viga continua más que las vigas separadas. Bueno, entonces digo, lo calculo como viga continua, por ejemplo. Bien. Pero agarro, esperen a ver si podemos salir de acá. Perdón, Pero agarro y cuando voy a construirlo, pongo el encofrado, qué sé yo, y pongo la armadura de la columna, la armadura de la viga totalmente desvinculada una de otra. Y hormigono.
me quedó monolítico, como dije recién. Pero, donde aparecen los esfuerzos de tracción que tenían que tomar la viga continua para que haya continuidad, para que no se quiebre ahí, no se produzca este quiebre en la deformación, no hay armadura. Y se fisura esto, track, 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 se fisura como está marcado ahí en el dibujo. ¿Sí? Y entonces, por más que yo lo calculé como viga continua, lo construí como vigas aisladas. Y trabaja así. El problema es que le puse dos barras del 20 y 3 del 16. Y en realidad tenían que ir 5 del 20. Si trabajaba de esta manera. Entonces, ¿quiero que sea viga continua? Bueno, tengo que dar continuidad a las barras. ¿Sí? Tengo que vincular las barras de un lado, las barras de esta viga, especialmente de acá abajo, las de tracción, que ingresan en la otra viga, que haya una continuidad no solo del hormigón, sino de la armadura, continuidad en las barras. ¿Sí? Disculpen un segundito, ¿eh? Un segundo. Como les decía Marcelo, ¿me escuchan? Sí, ni aquí. Sí, señor. Bien. Para que esta viga funcione de la manera que está Disculpen. dibujada, de hecho, sí, tranqui. Marcelo, lo que dice, ustedes tienen que generar, no solamente, ustedes pueden armarlo como una viga separada, pero después tienen que generar sobre este apoyo un refuerzo que tome este esfuerzo que aparece acá. Claro, además eso, me Porque falta la armadura de si este tracción. Si esfuerzo, dije que se claro, está no lo traccionando ahí pongo, arriba, si yo no le claro, pongo esto acá nada, se se va a fisurar ahí. Track. Se va a romper ahí. Y por otro lado, esto ya es un criterio de continuidad, lo ideal es que el esfuerzo yo tomo, por lo menos en esta sección de acá, lo tome hasta esta sección de acá. Es decir, en todo este ancho, por abajo, Claro. esté cruzada esta armadura con esta, por abajo, ¿no? No como lo dibujé yo, para que haya una continuidad. Esto requiere que en obra ustedes lo controlen, básicamente. Aparte, Otra pero cosa, aparte lo tienen que proyectar y diseñar así. Tienen que hacer los claro, dibujos de la armadura, la planilla de armadura, para que lo hagan así. otra Porque si cosa yo también que sucede es muy común ahora con los software, es que si esta carga P fuese más grande que esta carga P, este momento tendría a ser, esta deformada tendría a ser más pronunciada del lado derecho, con lo cual el diagrama de momento tendría más desarrollo sobre este costado que sobre este, y el programa les va a decir que la armadura es así. Más corta hacia allá, menos hacia allá el apoyo y más hacia allá. Y esto en obra cuesta un poco controlarlo. Un día antes de la hormigonada, que no generalmente tiene cuando llegan a sentido. Entonces, esto generalmente, un criterio lógico es decir, hey, que mira lo mismo, ¿cuánto me estoy ahorrando? ¿30 centímetros, 40 centímetros de acero, de barra? Y que esto me quede centrado sobre el apoyo. Aunque el diagrama de Porque momento, aparte lo van a poner centrado. Yo lo voy a decir luego más claro, distinto. Me lo van a poner centrado y me va a quedar mal. Me va a quedar aunque el donde diagrama de momentos tenga esta forma. Exactamente. Sí, esta Bueno, parte me pero sobra. igual no les compliquemos demasiado. Lo que tienen que entender es que yo cuando diseño la estructura, la armadura, la tengo que diseñar de manera tal de que si quiero generar continuidad, la tengo que diseñar para que trabaje continua. Que aparezcan las barras donde hay tracción y que haya continuidad entre las armaduras de un elemento y del otro. Y lo mismo pasa con el pórtico. ¿Sí? También tengo que rigidizar ese nudo. Si yo no rigidizo ese nudo, y se va a quebrar ahí. ¿Eh? Se va a producir la deformación que se produciría normalmente. Esto va a ser así. Bueno, ahí se me chispoteó un poco. Esto va a ser así, y esta va a quedar ahí derechita. Si yo no vinculo la armadura de la columna con la armadura de la viga. Para que haya rigidez en ese nudo, para rigidizar ese nudo. O sea, no alcanza con el monolitismo del hormigón que le da continuidad
y hace toda una única pieza. También tengo que generar esa continuidad con las barras, con las armaduras. Es un equivalente un poco a lo que vimos para la rigidización de los nudos en las estructuras de acero. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, ojo que todo esto después aparecen en las preguntas de los cuestionarios donde hablamos de estructura. Estas cuestiones conceptuales son las que queremos que ustedes se lleven de todo esto. Así como en estabilidad, los que están cursando estabilidad o la cursaron, ya saben que para que haya un vínculo tiene que haber una reacción. O sea, para que haya una reacción de vínculo tiene que haber necesariamente un vínculo. O sea, no aparecen esfuerzos de la nada. Acá, para que esté materializado algún tipo de unión, principalmente en el hormigón y en el acero también, tiene que estar materializado los medios por los cuales esos esfuerzos se pueden transmitir de un elemento a otro. Si yo entre columna y viga en hormigón no pongo las armaduras que garantizan que las tracciones se transmitan de un lado al otro, el hormigón se va a fisurar y va a trabajar como si estuviese apoyado en ese punto. Si yo una columna y una viga de acero no materializo la unión de forma tal de que sea capaz de transmitir los esfuerzos de la viga a la columna para mantener el diagrama de momento, lo que estoy haciendo es que esa unión va a quedar, digamos, subreforzada y con lo cual va a deformar y se va a comportar más semejante a una unión articulada de una unión empotrada. La realidad física va a estar en un punto medio. Yo, según cómo arme, voy a estar más cerca de un empotramiento o más cerca de una articulación. Nunca voy a estar ni en una articulación pura ni en un empotramiento puro. No existe. Pero eso depende a qué yo me acerco más según cómo armo el nudo o cómo materializo la unión. Por eso les pedimos en el trabajo práctico, en uno de los puntos, que cuando ustedes tomaron como esquema estático que esta unión es rígida, me digan, bueno, a ver, y ahora mostrame cómo, ¿por qué me decís que es rígida? ¿Sí? O esto es una articulación, bueno, a ver, ¿por qué es una articulación? Por eso les pedimos un ejemplo de vínculo interno y vínculo externo, cómo está materializado. Bien. Bueno, y vamos al último elemento, material estructural en este desarrollo cronológico, que es el hormigón armado premoldeado pretensado. Aclarando que la palabrita pretensado no es la mejor. Uno por ahí tendría que decir hormigón premoldeado precomprimido. Esa por ahí sería lo más apropiado. Pero bueno, en nuestro ámbito de la ingeniería civil y en nuestro idioma se lo llama hormigón armado pretensado, incluyendo dentro de eso, como vamos a ver enseguida, aquel en que la precompresión se produce por pretensado y aquel en el que la precompresión se produce por posttensado. Pero primero vamos a ver qué es esto de la precompresión, cosa que la hemos visto en Civil 1, pero bueno, la vamos a reiterar acá. Una de las causas por la que apareció este material es el hecho de la continua evolución de la calidad de los aceros. Así como cuando se pasó de los 2.400 del acero liso a los 4.200 kilos por centímetro cuadrado y hubo que agregarle textura porque ya la adherencia no era la suficiente para que se transmitiera la carga, para que el hormigón acompañara en su deformación al acero. Cuando se siguen desarrollando aceros cada vez mejores, hoy día los cables de acero que se utilizan acá son cables que soportan 10.000, 11.000, 12.000 kilos por centímetro cuadrado, o sea, más o menos 3 veces lo que aguanta el ADN 420 que se usa en el hormigón armado in situ en nuestro mercado. Pasó que ya tampoco aguantaba la adherencia, era insuficiente para poder aprovechar al máximo esos aceros tan resistentes. Y entonces a alguien se le ocurrió hacer lo siguiente. Para poder usar el acero al máximo, pero al mismo tiempo evitar que se produjeran roturas por tracción, porque el hormigón ya no podía acompañar a aceros de tan alta resistencia
en su deformación, a alguien se le ocurrió preparar la pieza en un taller, por eso es prefabricado el hormigón, y en esa instancia, por dos variantes distintas, que puede ser el pretensado o el posttesado, aplicarle una fuerza de precompresión a la pieza, de manera tal que se deforme en forma inversa a cómo se va a deformar cuando esté actuando en funciones en servicio, digamos, cuando ya esté puesta trabajando como elemento estructural. O sea, se le da una contraflecha, se la deforma al revés, a la inversa. Y entonces cuando yo llevo esa pieza a la obra y le aplico la carga, como yo le di esta contraflecha a través de la precompresión, ahora o no se tracciona o se tracciona poco. Pero puede tomar una gran cantidad de carga, ¿por qué? Porque ese acero está trabajando con esa capacidad, o se tracciona normalmente, o no se tracciona, como en el dibujito que hicimos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo antes le di esta contraflecha y le puedo aplicar una gran carga sin que sufra esa excesiva tracción. Y estoy aprovechando el acero al máximo. Bueno, este es el concepto del pretensado. Por eso decía que a lo mejor era mejor llamarlo hormigón premoldeado precomprimido y no pretensado. Lo que pasa es que la precompresión, esta fuerza de compresión que se le aplica aplicándole una deformación opuesta a la que va a tener en servicio, se puede hacer por pretensado o por posttesado. Este concepto es lo mismo, o se puede ejemplificar también esto de cómo actúa esta precompresión, si yo agarro un montón de libros y los sostengo así, comprimiéndolos. Si yo no los comprimo, ¿qué pasa? Se me caen todos. Al precomprimirlos, al aplicarle esa fuerza de compresión, esto puede soportar la flexión que naturalmente se tendría que producir, el desplazamiento. En este caso se ve más evidente en el corte entre pieza y pieza, en el deslizamiento entre libro y libro, ¿sí? No se produce porque por esta fuerza de precompresión que yo le estoy aplicando. Bueno, la precompresión, esto también lo vimos en Civil 1, se puede hacer por pretensado o por posttesado, más allá de que nosotros en forma genérica lo llamamos hormigón armado pretensado. En el primer caso, en el pre, se tensa la barra o el cable de acero dentro de un molde. Hormigón o el molde, igual esto ahora lo vamos a volver a ver con un dibujito un poquito más claro. Hormigón o el molde, hormigón o dentro del molde, mejor dicho. Y cuando el hormigón alcanza la resistencia de cálculo, endurece. Para eso a veces se acelera agregándole acelerante de resistencia, curándolo con vapor, y se puede reducir de los 28 días a una semana o 3 días. En las fábricas de hormigón pretensado, de viguetas, de losetas. Y una vez que alcanzó la resistencia del hormigón, ese cable que está tensado lo suelto. Lo pretensé, hormigoné y suelto el cable. El cable quiere volver a su posición original. ¿Quién se lo impide? El hormigón. Le introduce esa fuerza de precompresión al hormigón por adherencia, en este caso, entre el acero y el hormigón. Por eso esa fuerza de precompresión que se puede aplicar con esta técnica no es tan grande y se usa para piezas que no son tan importantes como viguetas, losetas. Esto, entre comillas, o entre paréntesis, ¿por qué? Porque con estos hormigones que yo contaba, que se pueden obtener actualmente mucho más resistentes, bueno, ya se hacen piezas más grandes por pretensado, porque como técnica es más sencilla de implementar el pretensado. Entonces hoy día ya tenemos puentes con vigas T, no los de mayores luces, como el ejemplo que vamos a ver después, con vigas de hormigón pretensado y no posttesado. En el posttesado, yo en el molde coloco un tubo, una vaina con cables de acero y hormigón. Una vez que ya ese hormigón está endurecido, anclo de un lado, o ya lo hice antes en realidad, de un lado fijo
el cable y del otro lo empiezo a estirar hasta que alcanza la tensión de cálculo. Y cuando alcanza la tensión de cálculo lo anclo del otro lado. Y son los dos anclajes, dos piezas de anclaje, las que aprietan y precomprimen a esos cabezales que mencioné ahí, a la viga o el elemento de hormigón post-pesado. Y puedo hacer esta precompresión no por adherencia, sino por anclajes, que me permite aplicar fuerzas mayores y por lo tanto piezas mayores. Acá lo tenemos dibujado. El pretensado, que el ejemplo clásico son estas viguetas, losetas, la vigueta que vimos para la losa cerámica, losetas. Bien. Perdón. Entonces, en ese molde que tiene la forma de la vigueta o de la loseta, coloco los cables o las barras de acero. Tengo una mordaza fija y una mordaza móvil, accionada por gatos hidráulicos, y voy tensando con la mordaza móvil. Una vez que se alcanzó la tensión de cálculo, hormigono, trato de acelerar para que endurezca ese hormigón y tenga capacidad de generar la adherencia y soportar la tensión del cable, y entonces suelto el cable una vez que el hormigón está endurecido, y la precompresión es por la adherencia acero-hormigón. Al aplicar esa precompresión se produce la contraflecha y esa vigueta o esa loseta la puedo llevar a la obra, posicionarla y aplicarle la carga y aprovechar al máximo la capacidad de ese acero, soportando más carga por ser la pieza pretensada. En el caso del postesado, es clásico de lo que vemos a la derecha, de las vigas estas, por ejemplo, para los puentes, carreteros. Acá tenemos un molde de una viga doble T. Fíjense que el perfil de la viga es este. Doble T en la zona central del alma. Fíjense que por ahí no se ve tan claramente en esta foto, pero por ahí, esperen que adelanto un poquito. Fíjense, acá se ve bien clara ese formato de viga, el doble T de estas vigas. Bueno, vuelvo. Entonces, dentro de ese molde, tengo un tubo o vaina con los cables. Ya puede estar anclado eso al anclaje fijo, al pasivo, al anclaje que no se va a mover. Ya lo podría tener acá, el anclaje ese. ¡Tuc! Y hormigono. Y dejo que eso endurezca, no solo fragüe, endurezca, adquiera resistencia. Otra vez lo puedo acelerar con acelerante de resistencia, curado y demás. Y entonces, de este lado está agarrado el anclaje fijo y del otro lado voy tensando el cable con gatos hidráulicos hasta el que alcanzo la tensión. Una vez que alcanzo la tensión del cálculo, de este otro lado tengo el anclaje activo, a la izquierda en mi dibujo tengo el pasivo, hago por algún procedimiento que depende de cada técnica de postesado, el anclaje del lado activo, cuando se alcanzó la tensión de cálculo, y las dos placas de anclaje, que están marcadas, esos dos rectangulitos bordeaux, son los que precomprimen la pieza en el postesado. Bien. Y puedo transmitir fuerzas de postesado mucho mayor que en el pretensado. Aquí tenemos una técnica de postesado. En el anclaje activo, en este caso, tengo esta pieza, que a su vez va a quedar fijada una placa de hormigón armado, que es la que va a presionar, a aplicar la carga a la viga postesada. Y esta pieza tiene estas perforaciones por las que pasan los cables. Previamente coloqué en cada uno de estos huequitos estas cuñas metálicas, y el cable pasa por adentro de la cuña. ¿Sí? La cuña queda entre el cable y el hueco que tiene esta placa de anclaje.
este cabezal, mejor dicho. Cuando alcanzo la tensión en cada cable, el mecanismo que utiliza este sistema corta y suelta el cable, y el cable empuja la cuñita esta y queda fijado, trabado contra la cuña y por lo tanto el cable ahí en el cabezal ese. Y el cabezal a su vez es el que va a hacer que la placa de anclaje presione la viga. Eso con todos los cables, ¿no? En la imagen de la derecha lo que tenemos es un sistema de losas postezadas, en donde es una losa de hormigón armado, que tiene su armadura, pero que además tiene estos cables para postezar. Eso permite construir, por ejemplo, lo que llaman entrepisos sin vigas, donde no tienen vigas o tienen solo vigas perimetrales, pero tienen losas de gran luz para poder construir grandes superficies interiores sin apoyos intermedios. Por ejemplo, cuando hago edificio de oficina. Y entonces, una vez que se hormigonó y que el hormigón alcanzó la resistencia, produzco el postezado de estos cables. Estos cables son unas vainas plásticas, adentro está el cable de acero, y entre la vaina y el cable hay grasa. Y eso permite el deslizamiento del cable a medida que cuando voy a aplicarle la tensión, en cada una de estas boquillas del otro lado, coloco el gato hidráulico y le aplico la tensión. Se va haciendo gradualmente con todos los cables, a veces en 2 o más etapas, y finalmente se alcanzó la tensión de cálculo y esa losa, puedo después, cuando desmoldo, puede soportar esa gran luz y además la sobrecarga que va a recibir, porque recibió la contraflecha con el postezado. Perdón, Marcelo, en el chat preguntan si los Sí, cables Belén, son... los cables no son de ADN 420, son de un acero de mucha mayor dureza. Claro, mucho mayor resistencia, eso que hablábamos de 10.000, 11.000 kilos por centímetro cuadrado. Específicamente, si descargan el libro amarillo de Asindar o el catálogo de Acero Bragado o de Gerard, van a encontrar los cables para pretensado y postezado, que son cordones, y van a ver, para tener una comparación, digo, es simplemente googlearlo, abrir el PDF y van a ver que estamos en el orden de los 1.000 y pico de megapaskales, más también. Claro. Bien. Bueno. Perdón, Marcelo. Sí. Este PDF, perdón, es otro porque el que bajé del aula no es igual. O sea, no tiene estas diapositivas, por ejemplo. Ah, bueno, gracias por la información, se lo voy a mandar a Julieta porque por ahí no lo tiene actualizado. Gracias. Bueno, gracias. Vos lo bajaste del aula nueva, ¿no? Sí, lo bajé hace un rato del aula nueva. Bien. Bueno, perfecto, te agradezco, así se lo mando. No sé por qué salí de la presentación. Bueno, entonces tenemos estas características del hormigón premoldeado, pretensado como material estructural. Y acá volvemos a parecernos un poquito más al acero en algunos aspectos. Un proceso de elaboración industrial con mayor control de calidad, un proceso donde tengo piezas preparadas en taller y un montaje en obra. Vuelvo a mejorar la relación peso-resistencia, no es tan buena como en el acero, pero es mejor que en el hormigón armado in situ. O sea que puedo volver a tener grandes luces entre apoyos, como recién explicaba en el caso del entrepiso sin viga o esas vigas de los puentes carreteros. Pero lo que no puedo, a diferencia del acero, es rigidizar las uniones. Acá vuelvo a tener problemas como con la madera. Es muy difícil rigidizar las uniones, porque acá no puedo, igual que como explicó, comparó Iñaki con la madera, tampoco acá puedo abulonar, soldar. Puedo hacer alguna cosa, como vamos a ver en alguna imagen. Otra vez, entonces, al no poder rigidizar, tampoco es apto para estructuras en altura. Fíjense, claramente se ve que las uniones no son rígidas, ¿sí? Fíjense por ejemplo, acá se preparó para que cuando yo ponga la loseta, arriba de esto se hormigone esto. Entonces se hace una hormigonada in situ ahí, se hormigona acá, se hormigona en estos huecos, para tratar de darle una masa más monolítica,
mejorar la continuidad, pero nunca logro una unión rígida. Vuelvo a la situación de la madera acá. Entonces, por más que tenga algunas técnicas para mejorar la unión, mejorar la rigidez, por ejemplo, hacer esto, 2, 3 plantas de una estructura así, como los estacionamientos de los shopping, que se usó mucho para eso, como dijo la otra vez Iñaki, y pueda tomar un esfuerzo horizontal, pueda tomar un viento, la frenada de un auto, bueno, sí, puede, si fuera absolutamente articulado se caería eso, pero no puedo darle gran rigidez, no puedo hacer 20 pisos de estructura de hormigón premoldeado. Pero sí puedo hacer esto. Para esto es excelente. Puedo levantar un puente, como este que está acá, donde tengo un pórtico premoldeado, o acá hice el pórtico de hormigón armado in situ, en el de abajo a la derecha, pero lo fundamental, lo extraordinario es que vengo con una grúa, pum, pum, hago el montaje de las vigas, estas doble T, ¿sí? Y me olvido de tener que hacer un encofrado acá abajo, apoyar acá abajo, cortar el tránsito durante un mes, lo voy a cortar el día que voy a poner las vigas, sí, no voy a poner las vigas con el auto pasando por abajo, supongamos que acá abajo del puente pasa una carretera, no un arroyo, o esto no sé qué es acá. Sí, el día que voy a poner la viga no voy a poner en riesgo de que se me caiga una viga que está mal enganchada a la grúa y se me cae arriba un auto. Pero una vez que puse toda la viga, puedo volver a circular el tráfico, que cerré de alguna forma el tablero del puente. Es mucho más cómodo, y puedo salvar grandes luces, ¿sí? En este caso, fíjense, colocaron vigas doble T, como la de el molde ese azul. Después pusieron estas placas de hormigón armado que seguramente tienen ganchos parecidos a esto que vimos acá, a estos ganchos que se ven acá, ¿sí? Entonces se me genera como un encofrado perdido acá. Una vez que tapicé esto a la parte superior, ya está. Hormigón o el tablero in situ, pero abajo puedo trabajar, puedo seguir tranquilamente con lo que haya abajo, con el arroyito, con el tren que pasa por abajo, con lo que fuera. O sea que es ideal para este tipo de construcciones esta técnica. Y esto con hormigón armado in situ no lo puedo hacer, porque es muy pesado, porque tendría que poner muchos apoyos intermedios, porque tendría que hacer un encofrado y apuntalarlo todo abajo, ¿sí? Y frente al acero, ¿qué ventaja tiene? Bueno, es más barato, y además, ¿qué gran ventaja tiene frente al acero un puente de esto, frente a un puente de acero? Puede ser la corrosión. La corrosión. Esto requiere mucho menos mantenimiento, el otro tengo que pintarlo para que pueda cumplir con su vida útil. Bien, no sé si hay algún comentario, duda. Iñaki, si vos querés agregar algo. No, nada del otro mundo. Es reforzar eso que sí, es más difícil materializar uniones rígidas, pero por la naturaleza del sistema constructivo, que al pretensar yo genero una contraflecha. O sea, el elemento queda, como vieron en la diapositiva de Marcelo, que está exagerado, pero queda como levantado. O sea, la deformación queda invertida a la natural. Pero eso cuando esté cargado va a volver a estar más cerca de la horizontal, por lo menos más cerca de la horizontal, o pasado para abajo, justo horizontal, digamos. La cuestión es que la fibra inferior va a tender a estar más horizontal. Y si el recorrido era curvo para una luz determinada entre apoyos, cuando baje, el recorrido inferior va a ser necesariamente más largo de la distancia entre apoyos. Por eso es que tienden a ser articuladas. Porque yo no puedo, si yo tengo por ejemplo una viga entre dos columnas, lo que yo nunca puedo es generar ahí un apoyo fijo. Yo tengo que generar apoyos móviles de forma tal de que ese alargamiento del elemento tenga espacio para desarrollarse y no me genere un empuje horizontal en la columna. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. O sea, porque si yo Aparte cuando por el propio procedimiento constructivo, que es un montaje. Así como, ahora, yo también hago un montaje en el acero, pero en el acero vimos que lo puedo soldar, que lo puedo bulonar, que puedo convertir eso en algo rígido. Y acá no. Aunque lo hiciera a posteriori de aplicar la carga y que ya tenga la deformación definitiva.
Y aparte, pues estamos hablando de esfuerzos que son, o sea, yo no podría poner en obra una armadura para tomar los esfuerzos negativos. Puedo, pero es de vinculaciones para rigidizar, pero no puedo comparativamente tomar el esfuerzo positivo que estoy tomando con el tramo, no lo podría tomar nunca con el apoyo, porque tengo un acero de 1500, 2000 megapascales contra un acero ADN 420 pobre en el apoyo. ¿Cuánto acero tengo que poner para tomar un momento semejante? ¿Y en qué longitud? No tiene comparación. Entonces, es como, por eso no se logra materializar todavía algún tipo de cuestión distinta. Ya habrá, ya vendrá, ya llegará. Si no llega otro material Puede venir superador, cualquier cosa. si no llega La otra cosa casita esa, superadora. el año Una pasado con- pasamos, no me acuerdo si en Civiluno, el video de esa casa hecha con como un pantógrafo robotizado que iba levantando todas las paredes al mismo tiempo en hormigón. Claro. Probablemente aparezca algo más innovador antes que Es de, mejorar la técnica de postensado. una consulta, como elementos estructurales de esta parte, ¿hay vigas, columnas, losas? Para bases no hay nada pretensado. podrían, no pretensadas, puede haber bases premoldeadas, no sé si a ver se ve alguna por ahí en alguna de las fotos que... Premoldeado hay un montón. Pero postensado no tiene sentido porque no, quizás para una losa, digamos, quizás tiene sentido no para una losa, sino para una platea usar un postensado. Pero para bajarle un poco porque ¿cómo funciona la platea? La platea es, todo el edificio se apoya y como que en los tramos tiende a ser al revés que una losa, digamos, tiende a levantarse. No sé si se me ve ahí en la cámara. Tiende a levantarse el tramo. Entonces quizás se puede postensar eso para buscar reducir la cantidad de acero, pero nunca un pretensado. Podría ser una base, porque no tiene sentido. El elemento es tan chico y tan masivo, tan alto, de tantas dimensiones, que no tiene mucho Claro, sentido. no tiene mucho... Es casi una cajita, digamos, la base. A ver, no sé si acá se alcanza a ver algo, no. Porque a diferencia de una losa o de una viga, son elementos que tienen, en comparación con lo que resiste el material, tienen poca carga. El problema siempre termina siendo las deformaciones, no la facilidad de ponerle o no ponerle acero para sustentarlo, para admitir la resistencia, sino el problema mayor que presentan los elementos viga, losa, columna no tanto, pero viga y losa, es que en la flexión la deformación pasa a ser muy importante en tanto se agranda la luz. Pensá que estamos en una base, digamos, el suelo, un suelo normal en Ciudad de Buenos Aires, aguanta más o menos, para ponerlo en términos de algo comparativo, son 25 toneladas por metro cuadrado, cuando la carga sobre una losa son 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga de uso o más. La estructura y paquete llegarás a 800 kilos por metro cuadrado. Entonces, esos 800 contra las 25 toneladas, en realidad el problema pasa a ser otro en la base, pasa a ser un problema más de que no se corte, de que no haya corte, no haya otro tipo de patologías que en las cuales el postensado no te va a solucionar ninguna. Por eso no hay bases postensadas ni pretensadas. Gracias. Sí premoldeadas. Puede Y haber bases premoldeadas es un premoldeadas. montón en estructuras metálicas. Pero eso es un montón. Y en esta que vimos también puede haber bases premoldeadas. En esa estructura que vimos ahí de 2 plantas de hormigón premoldeado, También. también puede haber bases de hormigón premoldeadas. No en puentes, que se tienden a utilizar pilotes u otro tipo de fundación por la carga que tienen, digamos. Tanta la carga que buscas hacer un pilote algo más rápido. Bien. Bueno, hasta aquí llegamos con la teoría de estructuras. Esperamos entonces que avancen con el trabajo práctico